Ya, doctor. ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Sí, se ve y se escucha perfectamente. Ya, doctor, gracias. Muy bien, entonces adelante, vamos a empezar. Ya, doctor, está bien. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la patología intraarticular de la cadera y el árbol acetabular. Bueno, mi nombre es Julio Ordani Alvarado. Soy médico residente de primer año del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional de Huacho, la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, la agenda para el día de hoy, tenemos los objetivos, un breve recuerdo estructural, algo sobre la biomecánica de la cadera, un poco de anatomía radiológica, la patología intraarticular y labral propiamente dicha, las conclusiones y, bueno, las referencias bibliográficas. Bueno, los objetivos puntualmente son, vamos a describir y comprender los hallazgos más frecuentes e importantes de la patología articular y labral de la cadera. También vamos a revisar las características imagenológicas y estructurales del cartílago articular y del labrum acetabular. Entonces, bueno, brevemente vamos a revisar un recuerdo, vamos a hacer un recuerdo estructural para poder tener nociones básicas sobre el funcionamiento de estas estructuras de la cadera. Entonces, en primer lugar, el cartílago es una estructura que tiene un papel clave muy importante en la función de las articulaciones, ¿no? En el movimiento como tal. Y una de sus funciones más importantes es tomar y distribuir la carga, el peso, de tal manera que un punto dado, un punto específico del hueso subyacente a este cartílago, pueda manejar tensiones muy altas y distribuirlas adecuadamente para mantener estabilidad en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, otra función del cartílago también es proporcionar una mayor facilidad ante los movimientos donde se produce mucha fricción, ¿no? Amortiguar esa fricción para que de esta manera no se produzcan lesiones. Y otra característica clave, digamos, en este punto, debemos tener en cuenta que en las enfermedades articulares lo que va a prevalecer es el deterioro de la función articular como consecuencia de un daño progresivo a este nivel específico, ¿no? Que es el cartílago articular, ¿no? Se produce una degradación de los componentes estructurales que son importantes para mantener esta función, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la destrucción progresiva de la articulación puede conducir eventualmente a la pérdida total del cartílago, ¿no? Como lo podemos ver en la osteoartritis o artrosis también llamada, ¿no? Esto se acompaña de alteraciones en el hueso subyacente, ¿no? Hay compromiso articular y del hueso subyacente a este cartílago, ¿no? Y eso lo vemos en la artrosis u osteoartritis. Otra característica, otro punto importante que debemos tener en cuenta es la estructura del cartílago como tal. El cartílago hialino consta de 4 capas discretas, diferentes, ¿no? La superficial, la transicional, la profunda y la calcificada, ¿no? Y esto va de superficial a profundo. El volumen de los condrocitos, que son las células principales que componen la estructura cartilaginosa, este volumen de condrocitos se dice que es más alto en las capas, en la transicional y en la profunda, ¿no? Y la orientación del colágeno cambia en cada nivel. Se dice que cuando en la capa más superficial, las fibras de colágeno se distribuyen de una manera más horizontal o paralela a la superficie del cartílago, ¿no? Del tejido. Y estas fibras son más delgadas, tienen esa característica.
Y en las capas más profundas, las fibras de colágeno se distribuyen de una manera perpendicular a la superficie del cartílago y son fibras más gruesas, ¿no? Las que están más adyacentes al tejido óseo. Y esa característica, digamos, digámoslo de esta manera, le va a permitir al cartílago hacer esa función, ¿no? De poder distribuir la carga que pueda soportar en diferentes niveles. La capa calcificada tiene pocos condrocitos, ¿no? Pero cantidades crecientes en sales de hidroxiapatita y una matriz más cercana en composición al hueso subyacente. O sea, es más parecida, ¿no? Es una capa ya con mayor grado de dureza, mayor grado de resistencia, mayor grado más parecido al tejido óseo. ¿No? Esa es la capa más profunda del cartílago hialino. Hay una marca, digamos, de morfología ondulante, ondeada, que subdivide a las capas profunda y calcificada y actúa como una barrera de penetración vascular, ¿no? Es una estructura que divide a estas dos capas y va a permitir va a regular, digamos, la penetración de lo que son los vasos sanguíneos. Hay una red fibrilar particular. El cartílago tiene una estructura muy peculiar, ¿no? En donde hay una distribución, hay cierta restricción en la distribución de las fibras que componen el cartílago. Entonces, el cartílago es un tejido que tiene muchas proteínas, que está compuesto por múltiples fibras, ¿no? Así como el músculo tiene, pues, sus paquete muscular, ¿no? Luego vienen los fascículos musculares, luego vienen las fibras musculares y luego vienen las miofibrillas, ¿no? Y todas están compuestas, pues, por su endomicio, perimicio, epimicio. El cartílago también tiene una suerte de estructura muy ordenada, ¿no? Una estructura fibrilar, en donde el protagonista es el colágeno. Hay muchos tipos de colágeno, ¿no? Protocolágeno, que luego se va a ensamblar a colágeno y va a formar múltiples fibras a diferentes niveles, ¿no? Con diferentes estructuras tridimensionales que van a permitir mantener un soporte y un sostén y una distribución adecuada del equilibrio y para soportar las cargas. Y dentro de toda esa estructura compleja, el colágeno tipo 6 es el constituyente principal y está presente principalmente en la matriz territorial que rodea a las células. Vamos a ver en un esquema que tienen, el cartílago está dividido en compartimentos, ¿no? Pericelular, territorial, interterritorial, ¿no? Entonces, en la región que está rodeando a las células, ahí está el colágeno tipo 6. Y bueno, en las imágenes de resonancia magnética sensibles a los fluidos, el cartílago hialino se caracteriza por una capa superficial de baja intensidad de señal. Una capa de transición que tiene una intensidad de señal a algo mayor, y las capas profundas y calcificadas que tienen baja intensidad de señal, que bueno, están adyacentes al hueso subcontral. Entonces, bueno, lo que les estaba mencionando hace un momento, en este caso tenemos una articulación normal y en este caso tenemos una articulación degenerada, ¿no? Con lesión, en este caso específicamente por osteoartritis o artrosis. Entonces, la articulación normal, en cualquier articulación normal, y bueno, hablando específicamente de la cadera, tenemos que el cartílago hialino tiene estas 4 diferentes capas que habíamos mencionado, ¿no? La capa superficial, la capa intermedia, la capa profunda y la capa calcificada, ¿no? La capa calcificada es la que está en contacto directo con lo que es el tejido óseo, ¿no? Con el hueso. Entonces, habíamos hablado, si cogemos un fragmento de alguna de estas capas, ¿no? Podemos ver que tiene varios compartimentos, ¿no? Y bueno, si vamos de lo más, digamos, del compartimento más pequeño, ¿no? Que vendrían a ser estas estructuras ovaladas pequeñas, es el compartimento pericelular, que es un espacio que está rodeando a los condrocitos, ¿no? A las células del cartílago. Entonces, y es ahí donde habíamos mencionado que estaba distribuido, digamos, el colágeno más importante, que es el tipo 6, ¿no? En el espacio pericelular. Luego, inmediatamente rodeando a este espacio pericelular, hay otro espacio que se llama el espacio territorial, ¿no? Y
rodeando a este espacio territorial está el interterritorial. Entonces, es una suerte de subconjuntos en donde se distribuye de manera ordenada las diferentes capas y vemos que, digamos, tienen ciertas características la distribución de estos territorios dependiendo del tipo de capa en la donde estamos, ¿no? En el nivel de capa en el que nos ubicamos. Y todo esto está finamente estructurado por diferentes tipos de proteínas, agreganos, colágeno tipo 6, etcétera, que le van a dar diferentes grados de dureza y flexibilidad a este cartílago hialino, ¿no? Mientras que en el caso de la osteoartritis o de la degeneración del cartílago, cuando hay lesión, vemos pues que esta agrupación, este agrupamiento de los cartílagos, sobre todo en la parte superficial, ya tiene otras características, ¿no? No está distribuido de manera homogénea como lo vemos en el cartílago normal, ¿no? Y cuando estos espacios no se distribuyen de manera homogénea, las proteínas se alteran y por lo tanto este cartílago pierde estabilidad, pierde armonía, pierde la capacidad de distribuir adecuadamente la carga, ¿no? Y es ahí donde se origina pues el problema, ¿no? De la osteoartritis, el dolor y la limitación funcional en grados más avanzados. Entonces, básicamente para tener una idea general de cómo se ordenan los espacios y la ultraestructura de la estructura cartilaginosa, tanto digamos, en una situación normal y en una situación de degeneración articular o cartilaginosa. Esto es básicamente, no quiero profundizar mucho en la parte molecular, simplemente es para tener en cuenta y tener una idea general de cómo, digamos, está cómo está organizada la ultraestructura del cartílago, ¿no? Entonces, en este caso vemos pues que alrededor del condrocito está el espacio pericelular, luego está el espacio territorial y luego está el espacio interterritorial. Digamos que en estos diferentes niveles, ¿no? Están predominando los diferentes tipos de colágeno con diferentes ultraestructuras que lo que finalmente van a hacer es darle diferentes características de flexibilidad, dureza y de capacidad de estabilizar la articulación, ¿no? Y bueno, como habíamos mencionado, cualquier alteración en alguna de estas proteínas podría eventualmente alterar la estabilidad y la capacidad estabilizadora de este cartílago, ¿no? Y bueno, el componente principal, como ya habíamos visto, es el colágeno tipo 6, ¿no? Que lo tenemos aquí. Pero es todo un complejo de estructuras fibrilares, proteicas, que van a organizar esta ultraestructura para luego, digamos, distribuir de diferentes maneras y en diferentes orientaciones las fibras de colágeno y luego las fibras en general del tejido cartilaginoso. Y es lo que vemos acá. En esta otra imagen vemos pues que, bueno, esto ya de la parte macromolecular, ¿no? Que digamos, las estructuras proteicas de protocolágeno luego se configuran, se ordenan en moléculas de colágeno, se van organizando, se van, digamos, traslapando, se van uniendo de manera organizada y van formando lo que son las fibrillas y las fibras de colágeno, que por ejemplo en la capa superficial, como habíamos dicho al inicio, se organizan de una manera, se distribuyen de una manera paralela a lo que es la superficie del cartílago, ¿no? Y son fibras más delgadas, versus que las capas más profundas se distribuyen de una manera perpendicular a la superficie articular y son fibras más gruesas, ¿no? Esa peculiaridad en la distribución de las fibras es la que permite que el cartílago tenga esa capacidad, digamos, de distribuir adecuadamente las cargas en los puntos de mayor tensión y de mayor peso. Y también permite, pues, regular la parte de la estabilidad en los movimientos. Y hablando un poco ya de la estructura ósea, vamos recordando lo que es el hueso de la cadera, ¿no? Tenemos acá, bueno, el ilion,
tenemos el isquion y tenemos el pubis, ¿no? Y a este nivel, lo que nos interesa, pues, es el acetábulo, ¿no? Con su cavidad acetabular, vemos que está compuesto por una parte de cada uno de estos tres huesos, que le da esta morfología trirradiada, ¿no? Por eso es que cuando se instala aquí el cartílago del acetábulo, se conoce también como cartílago trirradiado, ¿no? Entonces, esto es básicamente para tener una noción general de cuáles son las estructuras que debemos recordar. Como puntos de referencia, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la espina ilíaca posteroinferior, ¿no? Tenemos acá el tubérculo del pubis, la cresta obturatriz, ¿no? La parte púbica del acetábulo, la parte ilial y la parte isquial, el agujero obturatriz, la tuberosidad isquiática, ¿no? Todas estas estructuras debemos recordarlas al momento de estudiar la articulación de la cadera. Y bueno, acá ya de una manera más, esta estructura más grande que es la cresta ilíaca, ¿no? Básicamente para recordar eso, esta lámina. Luego tenemos el complejo ligamentario y la región interarticular. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es pues, que esta articulación de la cadera se sustenta a diferentes niveles. Tenemos pues en un primer momento, o en un primer nivel, lo que es el acetábulo, también conocido como cótilo, con su cavidad acetabular, ¿no? El otro componente es la cabeza femoral, que tiene la morfología, la estructura de una semiesfera, ¿no? Que tienen un encaje recíproco bastante homogéneo. Y alrededor de ellas discurren, pues, lo que son, además de los cartílagos, el cartílago acetabular y el cartílago de la cabeza femoral, un conjunto de ligamentos que conforman el complejo ligamentario, ¿no? Que de la parte más externa configuran la cápsula fibrosa, ¿no? Y en la parte más interna está la membrana sinovial y finalmente la parte del cartílago como tal, ¿no? En el caso de los ligamentos que conforman esta superficie, este complejo ligamentario de la cadera, tenemos al ilio femoral, ¿no? Que va del hueso ilion hacia, hacia la parte de la cresta intertrocanterea, ¿no? Del fémur. Tenemos el isquio femoral, el pubo femoral, tenemos también un ligamento anular que rodea como a modo de un anillo algo oblicuo al cuello femoral, y el ligamento redondo, o también llamado de teres, o también llamado de la cabeza femoral. Se dice que el ligamento más fuerte es el ligamento iliofemoral, que tiene 3 fascículos, ¿no? También se llama el ligamento de Bertin, ¿no? Y tiene una morfología en Y. Y cumple una función estabilizadora de la pelvis. Se dice que este ligamento puede estabilizar de cierta manera a la pelvis sin necesidad de producir esfuerzo muscular. Entonces, eso es básicamente en esta parte del complejo ligamentario. Acá también podemos verlo, ¿no? Acá tenemos el ligamento iliofemoral, ¿no? También se llama el ligamento en Y de Bigelow, porque tiene esa morfología de Y, ¿no? Y va desde la parte inferior de la espina ilíaca anteroinferior, del ilium, y se distribuye hacia la región de la cresta y toda la región intertrocanterea, ¿no? Y tiene sus 3 fascículos. En esta región podemos ver una bursa que está justo delante de la eminencia iliopectínea. Entonces la bursa iliopectínea, a este nivel podemos ver el ligamento pubofemoral, ¿no? Que va desde la rama del pubis, ¿no? Y se va hasta la región también hacia la región del cuello del fémur, ¿no? También tenemos en la región posterior, podemos ver el ligamento, bueno, la parte posterior del ligamento iliofemoral, uno de sus fascículos, el ligamento isquiofemoral, que va desde la región isquiática del acetábulo, ¿no? Hacia la región también del cuello del fémur, y se localiza
en los alrededores del trocánter mayor, ¿no? Bueno, y acá se puede evidenciar una leve protrusión de la membrana sinovial, básicamente para ver cómo discurren los ligamentos que componen digamos, los ligamentos más importantes de la cadera, que componen la cápsula fibrosa. Acá ya tenemos un corte más profundo, en donde si retiramos este complejo ligamentario, podemos ver ya la membrana sinovial que va a rodear ya a la superficie cartilaginosa, ¿no? Acá se va a generar un fondo de saco, puesto que acá están los ligamentos de la cápsula fibrosa. Y bueno, es básicamente para ver eso, ¿no? Esto es desde una visión anterior, esto es desde una visión posterior. Y ya la superficie articular como tal, acá nuevamente tenemos pues el acetábulo o cótilo con su cavidad acetabular, con su cartílago acetabular, ¿no? Acá tenemos una superficie de tejido fibroadiposo, ¿no? Que es la grasa de la fosa acetabular, que también se llama pulvinar, ¿no? Y en la parte inferior de digamos, rodete cartilaginoso, vemos que hay otra estructura ligamentaria, que es el ligamento transverso del acetábulo, ¿no? Y vemos que a ese nivel va a llegar el ligamento de la cabeza del fémur, o ligamento redondo, o ligamento teres, ¿no? Y que va a iniciar a este nivel, ¿no? En la fosita de la cabeza femoral. A este nivel vemos pues la cabeza del fémur con su cartílago de la cabeza femoral, ¿no? A este nivel vemos la membrana obturatriz con su irrigación, y básicamente para mostrarles eso, ¿no? Todo lo que es las estructuras que componen, las estructuras más internas que conforman la superficie cartilaginosa de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Acá tenemos la eminencia ilopúbica, que también se conoce como eminencia iliopectínea. Acá está la espina ilíaca anterosuperior, perdón, anteroinferior, este es la anterosuperior. Siempre tenerlos presentes como puntos de referencia. Nuevamente, para darles una visión general de lo que es la cavidad acetabular, ¿no? Acá tenemos el cartílago semilunar, tiene esta forma peculiar, ¿no? Como una herradura, en donde en su parte, digamos, más antero-inferior, está pues está el ligamento transverso, y a ese nivel también está llegando el ligamento teres o ligamento redondo, ¿no? Vemos pues también que alrededor de este cartílago semilunar del acetábulo está discurriendo el labrum acetabular, ¿no? Y justamente el labrum acetabular es una estructura fibrocartilaginosa que, como habíamos visto, tiene la forma de una herradura, está unida al borde acetabular, y es una estructura análoga al labrum glenoideo que se encuentra en el hombro. Tiene un grosor aproximado de 2 a 3 milímetros, es una estructura triangular cuando la cortamos en sección transversal, y por eso en las imágenes axiales y en las imágenes coronales también la podemos ver, ¿no? Como triangulitos que están en las esquinas de la cavidad acetabular. Es ancho en su base y tiene un vértice, ¿no? Una región más puntiaguda en su margen lateral. La base del labrum está, digamos, inmediatamente en el margen exterior del cartílago acetabular y conforman una unión condrolabral, ¿no? Una unión condrolabral, ¿no? Entre el cartílago y el labrum. Aumenta el área, una de sus funciones es aumentar el área de superficie de la articulación de la cadera, porque profundiza el encaje entre el acetábulo y ayuda, digamos, a prevenir, como aumenta la superficie articular, eso disminuye el riesgo de que la cabeza femoral pueda salirse de su lugar, y por lo tanto disminuye el riesgo de una luxación o de una subluxación,
El labrum también mantiene un sello alrededor de la cabeza femoral. Contiene líquido articular bajo presión negativa, de tal manera que esto sirve para distribuir las fuerzas de manera más uniforme y reduce el contacto directo, lo que habíamos visto, ¿no? La función de disminuir la fricción entre las superficies de cartílago y alino. Es importante recordar que cuando este labrum acetabular se altera, ¿no? La enfermedad de este labrum predispone a la inestabilidad de la cadera, a la condrosis y a la osteoartritis temprana. Porque, como estamos viendo, su función es básicamente estabilizadora, ¿no? De la cadera. Entonces acá lo estamos viendo nuevamente. Este es el cartílago acetabular, ¿no? En forma de herradura, en forma de semiluna, con su ligamento transverso, parte del ligamento teres, que está llegando a ese nivel, y, y alrededor, pues, tenemos el labrum acetabular, ¿no? A este esquema tridimensional podemos ver nuevamente, ¿no? En esta parte central tenemos al pulvinar, o el tejido fibroadiposo, que se encuentra a ese nivel, ¿no? Prácticamente alrededor de la fosa acetabular. Acá estamos viendo cómo se forma, a este nivel está el cartílago semilunar, que está cortado, y vemos cómo inmediatamente por encima de este cartílago acetabular, vemos cómo aparece esta estructura, digamos, triangular, ¿no? Que en su base es más ancha y en su vértice es más agudo, ¿no? Y tiene toda esta disposición, digamos, circunferencial, que rodea este cartílago acetabular, y alrededor, en la unión de estos dos, se forma un receso, ¿no? Este receso o socavamiento es normal, ¿no? Eso se llama el receso perilabral, ¿no? Y vemos que este receso se puede alterar cuando ya hay patologías del labrum acetabular. Entonces, lo normal es que haya digamos, esta disposición. Esto va a ayudar a aumentar la estabilidad de la articulación coxofemoral, porque aumenta el área de la articulación. Y alrededor, pues, está la cápsula fibrosa con el complejo ligamental. Básicamente para mostrarles esa morfología y cómo es que cumple esa función en base a sus características morfológicas, este labrum acetabular. Otra estructura muy importante que debemos tener en cuenta es el ligamento redondo, también conocido como ligamento teres, o el ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, básicamente es una banda de tejido que tiene la forma de un cordón, que mide aproximadamente de 30 a 35 milímetros de largo, y se origina inferiormente del ligamento transverso acetabular, como habíamos visto, y llega hasta la unión proximal de la fovea capitis, o la fosita de la cabeza femoral, ¿no? Lo que habíamos visto a este nivel, ¿no? Ahí está la fovea capitis, ¿no? Se origina acá, ligamento transverso, y llega hasta la fosita o fovea capitis de la cabeza femoral. Su función exacta actualmente es controvertida, pero se postula que proporciona estabilidad intrínseca a la articulación de la cadera, o sea, digamos, desde una perspectiva de la parte más profunda, ¿no? Otra cosa importante es que en su interior, una rama de la arteria obturadora o obturatriz pasa por este ligamento teres, pero a menudo se puede ocluir, o se puede, digamos, se puede ocluir ya en la edad adulta, ¿no? Entonces acá estamos viendo nuevamente ya la estructura más interna, ¿no? En esta imagen de la izquierda, que está cortada de manera, esta es una perspectiva coronal, ¿no? Acá podemos ver el techo acetabular, ¿no? O techo del cótilo. Acá tenemos el borde acetabular. Acá tenemos la fosa acetabular, ¿no? La fosa acetabular, que está ya muy en contacto con el cartílago. Acá está el cartílago acetabular,
el cartílago de la cabeza del fémur, ¿no? Y ya, bueno, tenemos el hueso subcontral tanto en la cabeza del fémur como en la región, del acetábulo. Bueno, acá tenemos las membranas fibrosas, que son parte del complejo ligamentario, que ya habíamos visto, y tenemos ya la parte ya de la médula ósea, ¿no? Del hueso, ¿no? Y a este nivel vemos este receso que vendría a corresponder a la membrana sinovial, ¿no? Que se refleja y forma acá un receso en donde va a discurrir pues el líquido articular. A este nivel también vemos cómo se forma el receso articular, ¿no? De la parte inferior de la parte superior. La arteria circunfleja femoral medial es la que va a ayudar a dar el soporte nutricio a este nivel. Y esto es ya de una perspectiva netamente del fémur, ¿no? Acá vemos la cabeza del fémur, el ligamento de la cabeza del fémur, que es el ligamento redondo. Acá podemos ver a la arteria, ¿no? A la arteria que discurre por el ligamento redondo y que en la edad adulta se suele ocluir, ¿no? Acá tenemos nuevamente eh, la arteria circunfleja femoral medial, ¿no? Que va a dar el soporte nutricio, la vascularización de toda esta zona del complejo ligamentario y de la cavidad articular. Y bueno, para hablar un poco ya de la biomecánica de la cadera, bueno, debemos recordar, pues, la cadera es, digamos que, si no la más importante, una de las articulaciones más importantes de todo el cuerpo, eh, por su tamaño, por su localización, y por el tipo de movimientos y de carga que es capaz de soportar, ¿no? Entonces, digamos que tenemos acá la articulación de la cadera, ¿no? Con la parte del acetábulo, la cabeza femoral, y tenemos que visualizarla en diferentes planos, ¿no? En el eje sagital, el eje transversal y el eje longitudinal. Entonces, si hablamos a este nivel, ¿no? En este plano digamos, del eje sagital y del eje transversal, si vemos esta semiesfera, que es la cabeza del fémur, y vemos que hace un movimiento, digamos, si lo vemos en este plano, en sentido horario, ¿no? Entonces, este vendría a ser el sentido del desplazamiento de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Si lo hace en sentido horario, vemos que está haciendo un movimiento de abducción, ¿no? Entonces estaría, digamos, separando digamos, el miembro inferior de la línea media. Y si lo hace en sentido antihorario, estaría haciendo un movimiento de aducción, o sea, estaría acercando el miembro inferior hacia la línea media del cuerpo, ¿no? Si lo vemos en este eje transversal, cuando esta cabeza femoral gira en esta dirección, ¿no? Hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Como indica acá la flechita, estaría haciendo un movimiento de flexión, ¿no? O sea, el muslo estaría acercándose hacia la región de la pelvis. Y si lo hace en este otro sentido, ¿no? Estaría haciendo un movimiento de extensión, ¿no? Entonces el muslo, el miembro inferior, estaría alejándose de la pelvis. Y en este otro plano, en este otro eje, ¿no? En este eje longitudinal, ¿no? Si hace este movimiento la cabeza del fémur, ¿no? Si gira de esta manera, estaría haciendo una rotación externa, y si gira de esta otra manera, una rotación interna, ¿no? Entonces, toda esta gama de movimientos son los que puede o los que es capaz de realizar esta articulación de la cadera. Ahora, otro detalle importante es que este complejo ligamentario tiene una disposición muy peculiar. Habíamos visto que sus fibras no discurren de una manera, digamos, muy paralela, que digamos, ¿no? Si no tiene una suerte de disposición oblicua, ¿no? Una disposición oblicua. Esta disposición oblicua le va a permitir regular mejor la carga, ¿no? De tal manera que, como podemos ver a este nivel, y si lo comparamos con digamos, con este esquema,
vemos que si nosotros giramos estos dos discos, ¿no? Vemos que esto va a permitir, por la disposición oblicua de estas fibras, esos discos se van a acercar, ¿no? Y eso le va a dar más rigidez, más estabilidad, más soporte a esta articulación de la cadera. Mientras que cuando se disponen si nosotros lo giramos en el otro sentido, las fibras se van a poner de manera paralela y eso va a hacer que esta articulación vuelva, digamos, a un estado de relajación y de menor estabilidad, de menor capacidad de soporte de peso. Entonces, básicamente, estos ligamentos, al tener esta configuración, van a permitir que esta cadera tenga esta capacidad, ¿no? Y esto es para mostrarles, bueno, una imagen real de lo que es la articulación coxofemoral, ¿no? Con su superficie ósea del acetábulo, la cabeza femoral, en esta región es el cartílago de la cabeza femoral, el cartílago acetabular, ¿no? Y bueno, sus recesos, el labrum superior, labrum inferior, y a la parte de la médula ósea. Bueno, en cuanto a la anatomía radiológica, lo primero que debemos tener en cuenta en el estudio de la cadera, la primera imagen que debemos tener presente es la radiografía, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una incidencia anteroposterior de una articulación coxofemoral izquierda, en donde acá estamos viendo básicamente parte de la cresta iliac, el ilion. Acá estamos viendo el acetábulo, ¿no? Con su cavidad acetabular, la cabeza del fémur, cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, el pubis, el isquio, el agujero obturatriz, ¿no? La parte del cuello femoral, y a este nivel vemos cómo se dibuja de manera, digamos, homogénea, simétrica, toda la superficie articular coxofemoral. A este nivel también vemos cómo discurre la gota de lágrima, ¿no? Que son los bordes de la cavidad acetabular, ¿no? El borde posterior y el borde de la fosa acetabular, ¿no? Tienen esta morfología de lágrima. Y todo eso conforma la estructura normal radiográfica de la articulación coxofemoral. Ahora, ya en un estudio anatómico algo más detallado y en correlación con lo que vemos en las imágenes ya en este caso particular del estudio de la articulación, la imagen que más nos va a ayudar a valorar cualquier tipo de anomalía va a ser la resonancia magnética y particularmente la artroresonancia, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos tener en cuenta este tipo de cortes, ¿no? En este caso tenemos un corte axial, ¿no? De una articulación coxofemoral izquierda, básicamente para mostrarles cómo suele verse, pues, por ejemplo, a este nivel, el ligamento redondo, ¿no? Todo esto vendría a ser la cabeza femoral, la cavidad acetabular, ¿no? Vemos cómo a este nivel estaría pues la fosa capitis o la fosita de la cabeza femoral por donde está discurriendo el ligamento redondo. Aquí estaría la grasa, el tejido fibroadiposo, que es el pulvinar, ¿no? Que estaba más o menos en la parte de la fosa acetabular. Acá podemos ver esta estructura triangular, vendría a ser el labrum anterior, ¿no? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte lateral, esta es la parte medial, ¿no? Acá está la vejiga y las estructuras internas. Entonces, y acá en esta parte posterior vendría a estar el labrum posterior, ¿no? También tiene la morfología triangular. A este nivel podemos ver la superficie del cartílago acetabular, ¿no? Y
inmediatamente adyacente a la superficie ósea de la cabeza femoral, su cartílago, ¿no? También homogéneo, a todo este nivel. Otra estructura importante que debemos reconocer acá es este receso, en donde puede haber fluido articular de manera normal a este nivel y digamos, adyacente al labrum posterior, podemos ver cómo discurre el ligamento isquiofemoral, ¿no? Que va desde la superficie isquiática hacia la región del cuello femoral, en la región posterior. Y en la región anterior podemos ver también este otro ligamento, que es el ligamento pubofemoral, ¿no? Que está más adyacente a la superficie de la cabeza femoral, y un poco más anterior se logra evidenciar el ligamento iliofemoral, ¿no? Básicamente para ver esas estructuras. A este nivel también está el ligamento transverso, ¿no? Ligamento transverso, que formaba la parte inferior de esa semiluna o esa forma de herradura que tiene el cartílago acetabular. Y acá lo vemos pues ya en la parte de resonancia, nuevamente. Acá tenemos el receso articular con contenido de fluido. Esta es una imagen de artrorresonancia, en donde el fluido se ve con intensidad de señal alta. Acá tenemos la cabeza femoral, el cuello femoral. Acá está el acetábulo, ¿no? Con su labrum posterior, su labrum anterior. Acá está el cartílago de la cabeza femoral, ¿no? Que bueno, en esta imagen tiene la intensidad de señal baja, ¿no? Acá podemos ver también el cartílago de la cavidad acetabular. Si nos esforzamos un poco, acá podemos ver también que está el ligamento redondo, el ligamento de la cabeza femoral. Acá vendría a estar el tejido adiposo o pulvinar, ¿no? Que estaría en la fosa acetabular, ¿no? Todo esto vendría a ser el acetábulo. Esta región es la parte lateral, esta es la parte medial. Esto es anterior y acá es posterior, ¿no? Básicamente para ver eso, la correlación. Y este es un corte coronal, ¿no? Casi a nivel medial, en donde nuevamente estamos viendo, pues, el acetábulo, ¿no? Con su cavidad acetabular, su cartílago acetabular, su tejido fibroadiposo o pulvinar, ¿no? En la fosa acetabular. Y acá estamos viendo, pues, a nivel de la fosita de la cabeza femoral, o fovea capitis, está saliendo el ligamento redondo, o el ligamento teres, la cabeza femoral, el cuello femoral, trocánter mayor. En la cabeza femoral también vemos cómo se dibuja, ¿no? Su cartílago. Acá vemos ya los recesos articulares, que pueden tener escasa cantidad de fluido articular. Acá tenemos el labrum superior, el labrum superior, labrum inferior, ¿no? Que acá en el corte coronal también se logran ver como estructuras triangulares que están rodeando de cierta manera al cartílago acetabular, ¿no? Se logra ver también parte del ligamento iliofemoral y del ligamento isquiofemoral. Acá en la parte inferior el isquiofemoral y en la parte superior el iliofemoral. Y su correlación en la imagen de resonancia magnética, nuevamente, ¿no? Acá estamos viendo la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor, el acetábulo, ¿no? Cabeza femoral con su cartílago, acetábulo con su cartílago, la región pulvinar, ¿no? Del tejido fibroadiposo, ¿no? A este nivel también podemos ver el labrum acetabular superior, y a este nivel podemos ver los recesos articulares con un poco de fluido, que es normal. Y bueno, en este otro nivel podemos ver ya no, o sea, no lo vemos con la misma claridad, pero a este nivel estaría lo que es el ligamento redondo o el ligamento teres, ¿no? Porque justo a este nivel estaría aproximadamente la fosita de la cabeza femoral, ¿no? Y a este nivel discurriría el ligamento redondo, ¿no? Que acá está con intensidad de señal baja.
Entonces, y acá estaría la grasa pulvinar, ¿no? Y básicamente eso es lo que les quería mostrar en esta otra imagen. El margen inferior del acetábulo, ¿no? Con su labrum posterior, o en este caso sería el labrum inferior, ¿no? El que se ve un poco mejor en esta imagen es el labrum superior. Tiene esa morfología triangular y que en esta secuencia tiene intensidad de señal baja, ¿no? En esta imagen esquemática se logra visualizar un poco mejor. Tenemos un corte axial, ¿no? De una cadera o de una articulación coxofemoral derecha, ¿no? En donde estamos viendo, bueno, acá están los vasos femorales, en esta región está el acetábulo, la cabeza femoral, ¿no? A este nivel estaría el ligamento teres o ligamento redondo. Acá se ven muy bien los labrum, ¿no? El labrum anterior, labrum posterior, ¿no? Estructuras triangulares. Acá están los recesos. Acá está la zona orbicularis, que es por donde discurre el ligamento anular, ¿no? Que está rodeando fundamentalmente al cuello femoral. Acá está discurriendo el ligamento iliofemoral. Bueno, acá está en contacto cercano con el músculo iliosoas. Y en la parte anterior, adyacente al labrum anterior, vemos acá una bursa, ¿no? Que es la bursa del iliosoas. Entonces, y los recesos articulares, ¿no? Básicamente para mostrarles eso, ¿no? Entonces, como muestra el texto acá, es una representación axial de la articulación de la cadera, para mostrar que esta bursa, ¿no? Iliosoas, está muy cercana, en contacto directo con la región anterior de la articulación y con el labrum anterior, ¿no? El ligamento teres lo estamos viendo acá, de perfil, como una estructura aplanada. Las dos capas de la cápsula externa son visibles, las fibras longitudinales, ¿no? Como el ligamento iliofemoral, y las fibras circulares como el ligamento orbicularis, ¿no? Por su disposición en este corte, como discurren de manera anular, entonces acá estarían viéndose como un corte transversal, esta zona orbicularis, o el ligamento anular, ¿no? Mientras que se ve de manera lineal la zona del ligamento iliofemoral. Y en este corte coronal, nuevamente estamos viendo el acetábulo con su cartílago, su pulvinar, la cabeza femoral con su cartílago, su ligamento redondo o teres, ¿no? El labrum inferior, el labrum superior, la cápsula articular, el complejo ligamentario, la zona orbicularis, que es la zona del ligamento anular, que rodea el cuello femoral. Y acá vemos algunas bursas, la bursa del glúteo medio, la bursa trocantérica, y a este nivel se logra esquematizar la fovea capitis, que es la fosita de la cabeza femoral, por donde discurre el ligamento redondo. Y bueno, esto también ya su correlación en imágenes de resonancia. Nuevamente, pues el acetábulo, los recesos, ¿no? Con su líquido articular, los cartílagos, cartílago acetabular, cartílago de la cabeza del fémur, acá se logra ver el ligamento redondo, la fosita de la cabeza femoral, y acá lo vemos ya en un corte axial, ¿no? A nivel de los recesos de la cabeza femoral, y básicamente para mostrar a este nivel también cómo discurre el ligamento redondo. Y bueno, ya en la parte de la patología intraarticular y labral, básicamente en la parte traumática tenemos los desgarros, que pueden ser degenerativos o pueden ser traumáticos, ¿no? Los degenerativos están asociados fundamentalmente a pinzamiento femoroacetabular, a displasia del desarrollo de la cadera y a lesiones degenerativas tipo osteoartritis, ¿no? Y en la parte traumática van desde lesiones por torsión hasta problemas relacionados a luxación de cadera, ¿no? Estos desgarros, digamos que son más frecuentes en la superficie inferior de la región anterosuperior, ¿no? Como podemos ver acá, en la superficie inferior, ¿no? Del labrum anterosuperior. La progresión del desgarro labral es típica. Puede haber dolor exacerbado al momento de flexionar la cadera o de la rotación interna, ¿no?
Cuando hay dolor a la flexión y a la rotación interna, esto sugiere un desgarro anterior. El dolor, cuando se exacerba en movimientos de abducción y más bien de rotación externa, ahí es donde sugiere desgarro anterosuperior. Y acá estamos viendo estas imágenes, esta imagen, ¿no? De un corte coronal de resonancia magnética, en realidad artroresonancia, en secuencia T1 con saturación grasa, en donde estamos viendo pues a este nivel, ¿no? El labrum superior tiene esta solución de continuidad por donde llega el contraste y se logra ver pues, ¿no? Que es compatible con un desgarro, ¿no? Del labrum superior, ¿no? Y que está justo en el borde inferior, como habíamos visto que era lo más frecuente. Y acá estamos viendo estas imágenes de resonancia magnética, estas dos de la izquierda, ¿no? En corte sagital, y esta de la derecha es un axial oblicuo, ¿no? Estas dos de la izquierda están ponderadas, son imágenes de resonancia magnética en densidad protónica con saturación grasa, y esta de la derecha es una de densidad protónica, nada más. Entonces estamos viendo fundamentalmente el compromiso en estas imágenes de corte sagital. Nuevamente vemos, pues, ¿no? Como hay esta solución de continuidad, ¿no? En el labrum anterosuperior, ¿no? A nivel inferior, en el borde inferior. Y acá también estamos viendo este compromiso del labrum anterosuperior. Vemos cómo llega ahí el contraste, ¿no? Y en esta otra imagen de corte axial oblicuo, de resonancia magnética en densidad protónica, acá sí se visualiza bien la grasa. Corroboramos pues que también hay una solución de continuidad a nivel del labrum superior. Todos estos son compatibles con un desgarro del labrum superior. En estas otras imágenes, ¿no? Estamos viendo de resonancia magnética en corte coronal las dos, en secuencia T2 con saturación grasa. Nuevamente vemos, ¿no? A nivel del labrum superior, esta solución de continuidad por donde llega la sustancia de contraste y que corresponde a un desgarro del labrum, del borde inferior del labrum superior. Y en esta imagen de la derecha estamos viendo algo similar, pero ya vemos degeneración de este labrum asociado a una imagen que tiene intensidad de señal alta, ¿no? Y que corresponde a una imagen quística, ¿no? Que vendría a ser un quiste paralabral, ¿no? Que está adyacente al labrum, ¿no? Y también vemos, pues, cómo el espacio articular ha disminuido, hay ciertas áreas de mayor intensidad de señal, ¿no? Y algunos osteofitos, esto ya es compatible también en un paciente que ya tiene cambios compatibles con artrosis, ¿no? Era fundamentalmente para mostrarles la degeneración del labrum y el quiste paralabral, ¿no? Que tiene intensidad de señal alta en T2 FATSAT. Ahora, en cuanto a las injurias del ligamento teres, tenemos los desgarros completos, los desgarros parciales y las lesiones por degeneración. En cuanto a los desgarros completos, asociados a traumatismos de alta velocidad, degeneración crónica en displasia del desarrollo de la cadera. En cuanto a los desgarros parciales, están asociados con los desgarros del labio. Y en la parte degenerativa, bueno, ya tenemos la artrosis y la displasia del desarrollo de la cadera. En cuanto a la clasificación por resonancia, tenemos que, bueno, en la parte de la degeneración, las características, bueno, hay engrosamiento de este ligamento, en donde se evidencia una hiperintensidad, alta señal, intrasustancia, que no es tan brillante como el fluido, pero sí es alta señal. En el desgarro parcial vemos que hay cierta atenuación, está con cierta morfología ondulada, y hay interrupción parcial de las fibras con irregularidad que predomina en la parte periférica. Y también hay mayor intensidad de señal, ¿no? Cuando es un desgarro parcial.
Mientras que en el desgarro completo ya no se ven las, bueno, pueden no verse las fibras, ¿no? O no se evidencia ninguna fibra que esté indemne, ¿no? Todas están alteradas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes de resonancia magnética. La imagen de la izquierda es una imagen en densidad protónica con saturación grasa en un corte axial, en donde estamos viendo pues toda este engrosamiento con fibras desorganizadas, ¿no? Y que son compatibles pues con un desgarro agudo del ligamento teres, el ligamento redondo, ¿no? Justo a ese nivel, donde está pues la fosita de la cabeza femoral, ¿no? Entonces están las fibras desorganizadas, vendría a corresponder pues un desgarro agudo del ligamento redondo. En esta otra imagen de la derecha estamos viendo pues una imagen de resonancia magnética en corte coronal. Es una secuencia de T1 con saturación grasa, en donde, bueno, es afroresonancia, en donde estamos viendo nuevamente hay una alteración en la morfología, en la estructura del ligamento redondo, ¿no? Acá tenemos la fosita de la cabeza femoral, a este nivel discurre el ligamento redondo, pero normalmente tiene una morfología de mayor calibre, ¿no? Vemos que hay un adelgazamiento con pérdida parcial de las fibras de este ligamento redondo. Entonces, esto corresponde a un desgarro parcial del ligamento redondo. En esta otra imagen, en estas otras dos imágenes, ¿no? También de artroresonancia. En la imagen de la izquierda es una imagen en corte axial, ponderada en T1, con supresión grasa, en donde básicamente estamos viendo ya una ruptura completa, ¿no? Una ruptura completa, en donde incluso se ha desplazado. A este nivel debería discurrir desde acá, desde la fosita de la cabeza femoral, o fobia capitis, a este nivel debería discurrir el ligamento redondo, pero vemos que no está, ¿no? Está ausente este nivel y vemos que más bien está en esta localización. Entonces está desplazado. Eso nos indica que hay una ruptura completa del ligamento teres, ¿no? Y en esta otra imagen, en corte coronal, ¿no? Es un T1 con supresión grasa también, de artroresonancia. Estamos viendo, bueno, estamos notando la ausencia de este ligamento redondo, ¿no? Lo que nos sugiere una ruptura completa del mismo. Ahora, ya en lo que respecta a las lesiones del cartílago, estamos viendo estas imágenes de resonancia magnética, en donde vemos en esta imagen de la izquierda, todos son cortes coronales. Este de acá es un T2 con saturación grasa, en donde estamos viendo ya alteraciones, ¿no? En la estructura de todo lo que es el cartílago femoral, el cartílago acetabular y el labrum acetabular, ¿no? Vemos que está heterogéneo, la morfología está alterada, se ha perdido la morfología triangular habitual, y esto ya es compatible también con, estas son alteraciones, lesiones del cartílago, ¿no? Que por ejemplo a este nivel, en esta segunda imagen, ¿no? Este es un T1, en donde estamos viendo, perdón, ambas son densidad protónica, en donde estamos viendo ya hay delaminación del cartílago femoral, ¿no? Hay una delaminación que también se corrobora a este nivel, ¿no? En densidad protónica simple y densidad protónica con saturación grasa, ¿no? Estamos viendo nuevamente la delaminación del cartílago acetabular, ¿no? Que son, bueno, lesiones propias del cartílago coxofemoral. Acá nuevamente estamos analizando estas mismas imágenes de artroresonancia, ambas en densidad protónica, esta en densidad protónica simple y esta en densidad protónica con saturación grasa. Y nuevamente estamos viendo pues el compromiso de esta lesión por delaminación del cartílago
de la cabeza femoral. Ahora, en cuanto a la enfermedad degenerativa articular, la artrosis, se dice que es mucho más frecuente que cualquiera de las artropatías inflamatorias. Y por lo general, bueno, la radiografía simple nos ayuda a evidenciar alteraciones como la reducción del espacio articular, que generalmente están en sentido superolateral y anterior. Aparte de ello, la formación de osteofitos, quistes subcondrales, y entidades que también son evidentes en la resonancia magnética. A menudo los primeros hallazgos son derrame articular inespecífico o un edema de la médula ósea subcondral. Entonces lo que fundamentalmente ocurre es degeneración, ¿no? Destrucción tanto del cartílago como del hueso subcondral, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Tanto del cartílago acetabular como del de la cabeza femoral, ¿no? Y también puede haber compromiso del labrum. Entonces, en estas imágenes, lo que estamos viendo, en estas imágenes de radiografía, estamos viendo fundamentalmente, en esta de la izquierda, cómo está disminuido el espacio articular, ¿no? Y también hay protrusión de esta cavidad acetabular, ¿no? Y esto es, pues, compatible con artrosis coxofemoral, artrosis de cadera, ¿no? En esta otra imagen ya vemos ambas articulaciones coxofemorales, cómo protruyen, ¿no? Cómo protruyen de manera ya significativa, ¿no? Ambas articulaciones y ambas cavidades acetabulares, ¿no? Y hay una reducción significativa del espacio articular, ¿no? Entonces, eso también es compatible con cambios degenerativos por artrosis. Ahora, en estas imágenes de resonancia magnética, en donde estamos viendo, estas imágenes son ponderadas en T1 con supresión grasa. La imagen de la izquierda es un corte coronal, ¿no? Estamos viendo la apariencia típica, ¿no? de la artrosis. Vemos irregularidades difusas, ¿no? Irregularidad difusa de la superficie articular, del cartílago articular, tanto de la cabeza femoral como del acetábulo, ¿no? Y bueno, estamos viendo también, pues, la presencia de algunos osteofitos, ¿no? A nivel de la cabeza femoral. Y también a nivel del labrum hay cierta degeneración, ¿no? Ha perdido su morfología triangular. Todos estos cambios son compatibles con artrosis. En esta segunda imagen es un corte sagital, en donde también, pues, estamos viendo, es el mismo paciente, en donde estamos viendo adelgazamiento severo del cartílago, ¿no? Prácticamente no lo vemos, ¿no? Entonces, esto también es compatible, ¿no? Con cambios por artrosis. Y también vemos ya ciertas alteraciones en la señal del hueso subcondral, ¿no? O sea que también hay daño ya a ese nivel. Y en esta imagen de la derecha, esta ya es en un corte coronal. Estamos viendo también que también hay cambios, ¿no? Hay cambios tipo adelgazamiento, prácticamente no se ve el cartílago, tanto acetabular como el cartílago de la cabeza femoral, ¿no? Y también hay cierta pérdida de la morfología, ¿no? De ambas estructuras, y también del labrum acetabular. Todos estos cambios de las tres imágenes compatibles con osteoartrosis. Ahora, en cuanto a las artritis inflamatorias, recordar básicamente el estrechamiento uniforme del cartílago de manera bilateral, simétrica. También puede haber protrusión, osteopenia yuxtaarticular, pueden haber fracturas por insuficiencia, como consecuencia de la osteopenia, y bueno, edema óseo a nivel medular, y bueno, lo que fundamentalmente también ocurre es el engrosamiento sinovial, ¿no? El engrosamiento de la sinovia, conocido como panus, y puede haber efusión articular. Acá podemos ver, pues, ¿no? el compromiso inflamatorio, ¿no? De la sinovia, y el compromiso del hueso, ¿no? De la parte medular.
En estas imágenes de radiografía, podemos ver en la de la izquierda, es una radiografía anteroposterior, en donde estamos viendo la articulación coxofemoral, ¿no? En una paciente de 52 años, y vemos cómo el adelgazamiento, la disminución de la cavidad articular es homogéneo, ¿no? Y es simétrico. Ambas radiografías, ¿no? Son de la misma paciente, eh, del lado derecho, del lado izquierdo, y vemos pues, ¿no? Que hay cierta simetría en este adelgazamiento, en esta disminución del espacio articular, ¿no? También estamos viendo los, cierta osteopenia, ¿no? Estamos viendo osteopenia alrededor de la articulación, eh, y algunas estructuras están, digamos, produciendo ya cierta erosión, ¿no? De esta superficie ósea, ¿no? Entonces, básicamente para mostrarles el adelgazamiento simétrico, ¿no? Homogéneo de ambas articulaciones, ¿no? Y esto es más compatible con artritis reumatoide, ¿no? Con artritis inflamatoria en general. Entonces, y asociado pues a disminución de la densidad ósea en la región yuxtaarticular. Ahora, en cuanto a la displasia del desarrollo de la cadera, bueno, básicamente esto es patología pediátrica, ¿no? Se manifiesta en el 1% de los recién nacidos. Las niñas, el sexo femenino son las más afectadas, es más común en la cadera izquierda, el 95% de los casos logra un desarrollo normal luego de la intervención. Si no se detecta, va a generar una degeneración precoz alrededor de los 30 años. La resonancia magnética es útil en los casos que no responden a los intentos de reducir la alteración. Y las causas más asociadas son la labrum redundante, el pulvinar, la grasa excesiva, el ligamento acetabular transverso, la hipertrofia capsular, ¿no? Y bueno, ya otras patologías que ya tienen que ver con la parte muscular y deformidades en el acetábulo o en la cabeza femoral, ¿no? Que predisponen todas a que la cabeza femoral no encaje bien y pueda luxarse del acetábulo, ¿no? La cabeza femoral tiene una ubicación superior respecto al acetábulo, la cara lateral del techo acetabular está rotada hacia arriba, y el acetábulo poco profundo o muy pronunciado también son factores de riesgo, ¿no? Y los hallazgos frecuentes son desgarros labrales y enfermedad degenerativa articular. Entonces acá básicamente lo que podemos ver es, acá son dos imágenes de resonancia magnética en densidad protónica, esta en corte coronal y esta en corte axial oblicuo. Entonces, estamos viendo fundamentalmente que hay un acetábulo pues alterado, displásico, ¿no? Poco profundo. Y también hay cierta alteración en la morfología de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, el labrum acetabular también tiene alteración en su morfología, no presenta la morfología triangular clásica, y esta deformidad de la cabeza femoral se conoce como deformidad en coxa valga, ¿no? Tiene esta cierta morfología típica de la displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Asimismo, a este nivel, en este corte axial oblicuo, podemos ver que hay un desgarro a nivel del labrum anterior. Otra patología importante es la sinovitis velonodular pigmentada, que básicamente consiste en una alteración de etiología aún desconocida, es infrecuente, no es muy común, y se caracteriza fundamentalmente por la proliferación de la sinovia. Hay una proliferación sinovial con depósitos de hemosiderina en el tejido sinovial comprometido. Con mayor frecuencia aparece en la segunda, quinta décadas de la vida y suelen ser monoarticulares. Las imágenes en T1 y T2 son muy importantes para evaluar estos depósitos de hemosiderina, a los cuales se observan como extensas áreas de intensidad baja de señal, ¿no? En la mayoría de las secuencias.
Entonces, en esta imagen, bueno, no es de muy buena resolución porque la saqué de internet. Estamos viendo en esta imagen A, es una resonancia en corte coronal, potenciada en T2, y la imagen B en STIR. Entonces, lo que estamos viendo fundamentalmente es que hay efusión, hay derrame articular, y lo que más también destaca es esta gran proliferación, ¿no? Con baja intensidad de señal de la membrana sinovial, ¿no? Que está rodeando fundamentalmente al cuello femoral, ¿no? Y que es visible en ambas secuencias. En ambas secuencias tiene esta baja intensidad de señal, y eso es una característica importante al momento de considerar esta patología, ¿no? Esta sinovitis velonodular pigmentada. Ahora, en cuanto a la condromatosis sinovial primaria, esto básicamente es una patología que resulta de la proliferación metaplásica de la membrana sinovial, ¿no? Entonces va a haber también un parecido a la sinovitis velonodular, va a haber un aumento, un engrosamiento de esta membrana sinovial, pero resulta con múltiples cuerpos libres, hay formación de cuerpos libres con tejido cartilaginoso o con tejido óseo, puede ser cualquiera de los dos. Hay desprendimiento de fragmentos de cartílago dentro de la articulación como consecuencia de esta enfermedad degenerativa. Cuando los cuerpos libres tienen tejido óseo, están osificados, esto permite, ayuda a hacer el diagnóstico de esta condromatosis, que en este caso sería osteocondromatosis sinovial, mediante la radiografía convencional. Sin embargo, cuando los cuerpos libres no están osificados, es difícil distinguirla de la sinovitis velonodular pigmentada, ¿no? Y en ese caso ya entra a tallar la resonancia magnética, porque la condromatosis sinovial primaria tiene características de señal similares, ¿no? a las que son en condiciones normales, al cartílago y al hueso, mientras que la sinovitis velonodular siempre va a tener intensidad de señal baja. Entonces aquí estamos viendo dos imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2, ¿no? Con supresión grasa, en donde estamos viendo en la imagen de la izquierda múltiples cuerpos libres, ¿no? Como señalan las flechitas, múltiples cuerpos libres de intensidad de señal similar a la articulación, ¿no? Estos cuerpos libres tienen una intensidad de señal similar a la región articular, y en el caso de la imagen de la derecha, estamos viendo también que están agrupados, ¿no? Y tienen una intensidad de señal, ¿no? Intermedia, que forman un conglomerado de cuerpos libres, ¿no? Y que esto también es compatible con una condromatosis sinovial primaria, ¿no? En ambos casos, en tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha, están agrupados y forman cuerpos libres que tienen intensidad de señal similar a la cavidad articular, ¿no? Porque están también formados, esta proliferación sinovial es fundamentalmente cartilaginosa, ¿no? Y en cuanto a la artropatía amiloidea, también es poco frecuente, se observa fundamentalmente en pacientes que están sometidos a hemodiálisis de larga data. La radiografía convencional nos puede mostrar erosiones en el acetábulo y en la cabeza o el cuello femoral, y a menudo se manifiestan como masas en el espacio articular. Este tejido y las erosiones asociadas son de intensidad baja intensidad de señal en T1, y en T2 se puede mostrar como baja intensidad de señal a intermedia. Ahora, nos pueden hacer confundir con la sinovitis velonodular pigmentada. Sin embargo, en ella tenemos que en la sinovitis velonodular pigmentada tenemos que hacer la búsqueda de los depósitos de hemosiderina para poder diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes de resonancia magnética que están, la primera, la de la izquierda, es una imagen de resonancia en T1, en donde estamos viendo múltiples
erosiones con intensidad baja de señal, ¿no? Múltiples erosiones con intensidad baja de señal que corresponden a los depósitos, amiloideos, ¿no? Entonces, esto es compatible con una artropatía amiloidea. Estos depósitos de baja intensidad de señal que causan erosión, que la podemos ver tanto en la cabeza femoral como en la región acetabular, ¿no? Entonces, esto es compatible con la artropatía amiloidea. Y en el caso de la imagen de la derecha, estamos viendo una imagen potenciada en T2 con saturación grasa, ¿no? En donde estamos viendo que estas erosiones, ¿no?, del mismo paciente, no producen un aumento significativo en la intensidad de señal, lo que nos sugiere, ¿no?, que esta artropatía sí es amiloidea, ¿no? Porque generalmente cuando el aumento de la intensidad de señal asociado a erosiones, nos estaría hablando pues ya de una artropatía inflamatoria, ¿no? Y una pincelada a lo que es el condrosarcoma, que es, bueno, un tumor de estirpe maligna del cartílago hialino, puede ser primario o secundario. Se dice que es primario cuando se origina de manera central en un hueso previamente sano, y se dice que es secundario cuando se origina en un precursor cartilaginoso, ¿no?, que puede ser un encondroma o una exostosis. Esta lesión generalmente es de bajo grado, ¿no? Y tiene una apariencia limitada de agresividad en la radiografía, ¿no? O sea, podría pasar como una lesión benigna. Generalmente se manifiestan como lesiones tipo festoneadas, que generalmente están en los 2/3 del ancho de la corteza, ¿no? Esto ocurre en el 75% de los condrosarcomas primarios, o en 2/3 de la longitud de esta lesión, ¿no? Esas son las características. A menudo tienen engrosamiento cortical endostial, o sea, es un engrosamiento que está digamos, en la parte interna del hueso, como podemos ver acá, ¿no? Este engrosamiento cortical del endostio, ¿no?, de la parte interna del hueso. La matriz condroidea está presente de forma variable, ¿no? Y se puede presentar como punteados, como anillos o como arcos. Entonces estamos viendo estas, digamos, estas morfologías de anillos o de arcos con protrusión endostial, ¿no? Y con esta morfología festoneada, ¿no? Que está produciendo alteración en la parte interna de la estructura ósea, ¿no? Y bueno, en la radiografía se ve pues clásicamente estas imágenes, ¿no? De morfología festoneada. Básicamente está comprometiendo la parte del trocánter mayor, la región intertrocantérica, ¿no?, toda la parte del extremo proximal, y luego vemos que conforme va descendiendo hay un cambio de morfología, ¿no? Y se produce digamos, este festoneo, este engrosamiento endostial, ¿no? Este engrosamiento de la región interna del hueso, ¿no? Esta morfología, estas características son sugestivas, ¿no?, de un condrosarcoma. Y en esta imagen de la derecha, que es una imagen de resonancia magnética en corte coronal, potenciada en T2, ¿no?, estamos viendo, pues, es del mismo paciente, muestra que la lesión tiene alta intensidad de señal, y tiene igual se ve esta morfología festoneada. Esta intensidad de señal es típico, pues, ¿no? Nos sugiere que es una lesión cartilaginosa, ¿no? Ahora hay irrupción en la cortical anterior, ¿no? Ya hay compromiso de la cortical anterior, y las lobulaciones proximales también nos sugieren con digamos, con este cambio de morfología a nivel más distal, ¿no? Y con el engrosamiento endostial, nos sugieren pues que se trata de un condrosarcoma.
Entonces, ya como conclusión, podemos ver que la artrografía por resonancia magnética es la técnica de elección para el estudio de las lesiones intraarticulares en cadera. Los avances recientes en las técnicas de imagen han aumentado la comprensión del radiólogo en lo que es la anatomía de la cadera, también en su biomecánica y en sus patologías. Y por último, la interpretación precisa de los estudios de imágenes permiten un diagnóstico más rápido, oportuno, un tratamiento más efectivo y un retorno más temprano a las diferentes actividades de nuestros pacientes. Y bueno, esas son las referencias que utilicé, doctor. Muy bien, Julio.